noches, Epram. Muy buenas noches. Buenos días y buenas tardes para quienes nos están viendo ahora en diferido. Volvemos a encontrar en otro viernes de Cuentos Zen. Otra semana más. Ya llegando a la mitad de noviembre. Y otro viernes que se va. Para cerrarlo, vamos a hacer unos cuantos cuentos y una pequeña reflexión. Hoy se ve que ya se hizo un poco de costumbre, pero traje 3 cuentos. eh, y están un poco... el tema está... Hay uno que tiene el tema medio agarrado de los pelos, pero bueno. eh, Ténganme paciencia y vamos a engancharlo. Espero que estén muy bien. Y vamos con el lío. Entonces, 3 cuentos. El primer cuento que les traigo se llama La verdad. ¿Es la verdad? Si bien, dice así. El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras, ¿por qué los seres humanos no eran mejores? Sin poder resolver ese último interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime. Solo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque. Señor, ¿qué deseas de mí?, preguntó ante el meditabundo monarca. He oído hablar mucho de ti, dijo el rey. Sé que apenas hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio. La gente dice, señor, repuso indiferente el ermitaño. A propósito de la gente, quiero preguntarte, ¿cómo logro que la gente sea mejor? Puedo decirte, señor, repuso el ermitaño, que las leyes por sí solas no bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara comprensión. Esa verdad tiene, desde luego, muy poco que ver con la verdad ordinaria. El rey se quedó dubitativo y luego reaccionó para replicar. De lo que no hay duda, ermitaño, es que yo, al menos, puedo lograr que la gente diga la verdad. Al menos puedo conseguir que sean veraces. El eremita sonrió levemente, pero no dijo nada. Guardó un noble silencio. El rey decidió establecer en el decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que entraba a la ciudad, y se hizo público lo siguiente. Toda persona que quiera entrar en la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducida al patíbulo y ahorcada. Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad. Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud, avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó: ¿A dónde vas? Voy camino a la horca para que podáis ahorcarme, repuso sereno el eremita.
El capitán aseveró: no lo creo. Pues bien, mi capitán, si he mentido, ahórcame. Pero si te ahorcamos ahora por haber mentido, habremos convertido en cierto lo que has dicho. Y en ese caso no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir la verdad. Así es, afirmó el ermitaño. Ese es el primer cuento. Vamos con el segundo. El segundo se llama Diferentes... Uy, perdón, lo cerré. Diferentes perspectivas. Dice así. Una vez, un monje mendicante llegó a un monasterio en busca de alojamiento. Según la tradición, lo normal era entablar con el recién llegado un debate sobre distintos aspectos de la enseñanza budista en el que se ponía a prueba tanto al huésped como a los monjes. Pero aquel día todos estaban muy cansados, así que el abad decidió que el debate corriera a cargo de un monje que, además de tuerto, era novicio. El abad decidió aconsejarlo: como no tienes mucho conocimiento ni facilidad de palabra, procura que el debate se haga en silencio y además intenta que sea lo más corto posible. A la mañana siguiente, el abad se encontró con el visitante que ya partía. ¿Qué tal fue el debate?, preguntó. Puedes sentirte satisfecho de tus monjes. Él dijo ser el más torpe de todos, pero confieso que me derrotó claramente por su elevada comprensión del budismo. Cuéntame cómo fue el diálogo, rogó el abad. Para empezar, yo levanté un dedo, queriendo expresar al Buda. Él contestó levantando 2 dedos, haciéndome ver que una cosa era el Buda y otra eran sus enseñanzas. Yo entonces levanté 3 dedos, indicando al Buda, su enseñanza y sus monjes. Pero a continuación él lanzó un puño contra mi cara, haciéndome entender que todo parte de una comprensión única y definitiva. No supe qué contestar, así que derrotado me marcho de tu monasterio. Inmediatamente apareció el monje tuerto, y el abad le pidió el relato de lo ocurrido en el debate. Ese hombre era un maleducado. Empezó levantando un dedo recordándome que yo tenía solo un ojo. Yo fui benevolente y levanté los 2 en señal de que él afortunadamente tenía los 2 ojos. Pero insistió en el insulto al levantar los 3 dedos, mostrando que entre él y yo teníamos 3 ojos. Así que le di un puñetazo. Entonces se levantó y se dio la vuelta sin decir nada. Y el último cuento se llama... acá está. El último cuento se llama Los 6 ciegos y el elefante. En la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente en busca de un ejemplar y así salir de las dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la selva que se adentraba, la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. Y dijo el primer ciego: es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución.
con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego, justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y su movimiento. Este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con las manos. No tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo: ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba, pasó por debajo de la barriga y tropezó con una de sus grandes patas. Escuchad, estoy tocándolo ahora mismo, y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado, por ellos mismos, cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. Hola Teresa, hola María Cristina. Recién veo los comentarios. Buenas noches. Concordia con un té, qué bueno. Bueno, eh, un poco estos cuentos en realidad es como bastante directo lo que nos dicen. Nadie puede tener, digamos, o sea, la verdad de cada uno termina siendo al final una perspectiva o un pequeño fragmento de la realidad que uno está tratando de, de escribir, como es en el caso del elefante, o de aquello que conoce, o aquello que a veces uno habla desde su propia opinión, como es en el caso del segundo cuento, digamos que uno se sentía, no se sentía, perdón, sino que atribuía, digamos, al otro lo que pensaba que el otro estaba simbolizando, cuando en realidad, bueno, ninguno de los dos estaba en la misma sintonía, o al no poder, o al no hablar en realidad, ninguno de los dos podía expresar realmente cuál era la perspectiva de lo que estaban diciendo con el tema de los dedos. Eh, eh, lo que sí me parecía un poco por ahí, quizás voy a decir agarrado de los pelos de nuevo, pero es el primer cuento, porque el primer cuento en realidad no apunta mucho a esto de la toma de las perspectivas, sino que va más a esto de que uno no puede obligar en realidad a que la gente diga la verdad, digamos, sino que a que la gente sea mejor a través de factores externos, sino justamente el cuento en realidad, la moraleja, digamos, la original, apunta más a que es más importante el cultivo, digamos, de uno mismo, el cultivo de cierta forma de actuar o cierta forma de pensar o ciertos principios quizás para poder, por lo menos desde esa perspectiva, para poder mejorar, digamos. Yo aproveché que hablaba un poco de una cuestión de que a veces eh, tomar de manera muy literal algunas cosas permite esos desencuentros en el diálogo con otros, digamos, cuando uno dice la verdad, pero esa verdad la otra persona la puede interpretar de una manera, eh, bueno, lo puede, en el caso del cuento, la interpreta directamente como una mentira. Pero un poco me parece que los tres cuentos tocan este tema de qué difícil o qué complejo es en realidad el hecho de poder
yendo un poquito más allá, no solamente en la parte del diálogo, poder ponerse a veces en el lugar del otro para ver cómo la otra persona está viendo quizás o percibiendo el elefante, entre comillas. O que quizás las personas estén hablando quizás hablando de lo mismo, pero definiéndolo desde distintos puntos de vista y da lugar a discusiones que en el caso del elefante, si ninguno de los monjes tocó las partes, digamos, que los otros habían tocado del mismo animal, jamás iban a llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero bueno, un poco así es enseñanza de tratar de o mantener una apertura quizás o una curiosidad hacia lo que los otros intentan comunicarnos, o aceptar que puede ser que la otra persona tenga esa perspectiva o esté contando su verdad, entre comillas, desde una perspectiva extremadamente personal, digamos. Así que bueno. Buenas noches, Muñoz. Teresa. Muy buenas noches. Estos 3 cuentos, la verdad es la verdad. Los 6 monjes y el elefante y diferentes perspectivas eran los cuentos de hoy. Espero que les hayan gustado, espero que les hayan resultado interesantes, que hayan dejado material para pensar, para reflexionar. Y bueno, nos veremos el próximo viernes, en otro viernes de cuentos zen. Espero que tengan un lindo fin de semana o una muy linda semana si es que ya me están viendo cuando ya el fin de pasó. Pero bueno, les mando un beso a la distancia, un abrazo digital y cuídense mucho. Nos veremos la semana próxima. Muy buenas noches, Epram. Muy buenas noches para todas. Muy buenas noches para todos. Y hasta el próximo viernes.